Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Hoy es un día nublado y lluvioso en Buenos Aires, tengo una pésima iluminación natural. Estoy usando una lámpara que me regalaron un grupo de amigos y seguidores de los canales, muchas gracias. La estoy estrenando, funciona bárbaro. Voy a responder una serie de comentarios y comentar un par de cositas. Mauricio Rodríguez me dice en el post donde compartí algo dicho por el youtuber de Critical Drinker, ¿por qué necesitamos héroes? Por cierto, yo no soy el autor de ese texto, no quiero... Yo simplemente lo traduje y lo compartí. No quiero que haya un malentendido con esto. Comenta Mauricio Rodríguez que en ese texto dice que el héroe es una versión idealizada del ser humano. El héroe es lo que deberíamos ser y no lo que somos. Y me comenta, por lo tanto, rechazo que el héroe pueda ser un personaje histórico, por lo tanto rechazo el concepto de prócer, me pregunta. Más o menos. Creo que en parte sí. A ver, el personaje histórico tiene que poner una materia prima adecuada. Tiene que tener rasgos heroicos. A Fernando de la Rúa no hay un revisionista histórico que escriba tan bien como para convertirlo en un prócer. O sea, el personaje histórico tiene que poner algo. Qué sé yo, se tiene que cruzar los Andes sin GPS. O sea, algo tiene que hacer. Como para decir, wow, este tipo no era uno del montón. Se fue a la luna. O sea, tiene que hacer algo, tiene que poner una materia prima adecuada. Ahora, el prócer es parcialmente también un personaje de ficción. Va siendo creado por leyendas populares, por un recuerdo selectivo de algunos aspectos de su vida y no de otros. Va siendo exagerado, se va convirtiendo en una versión idealizada de sí mismo. Que quizás simplemente, como decía Michelangelo de la escultura, quizás simplemente se sacó lo que sobraba. Michelangelo decía que cuando veía una piedra ya veía la estatua adentro y sacaba lo que sobraba. Quizás el prócer ya estaba en el personaje histórico, ya estaba ahí. Simplemente se sacó lo que sobraba. O sea, es parcialmente un personaje ficticio el prócer. Como por cierto lo fueron los héroes de Homero. Hubo un tal de Aquiles que peleó en la guerra de Troya, del que no sabemos nada ni nos interesa saber nada. La respuesta corta sí, creo que el héroe es necesariamente un personaje de ficción, incluso si está basado en un personaje histórico. Mariano Solores me comenta sobre el experimento de los muñecos, el experimento del racismo. Me dice que incluso haciéndolo como yo decía, sigue habiendo un sesgo, porque le está diciendo a los niños, uno de los muñecos es feo. Al preguntarle cuál es el feo, está indicándole que tienen que señalar uno como feo. Es verdad. Y comenta un experimento donde se le preguntó por la belleza de unos bebés a varias personas y no hicieron ninguna distinción por raza. Hay un experimento muy interesante en adultos sobre el atractivo de personas del otro sexo, donde ponían a dos personas, un latino y un caucásico. Ponían a dos personas de distinta raza, muy atractivas, hombres o mujeres, y obtenían un puntaje ahí. O sea, empataban. Pero, si añadías una tercera persona del mismo tipo étnico racial de una de ellas, fea, que había hecho un puntaje muy bajo, esto inclinaba la balanza a favor del bello o de la bella del mismo tipo étnico racial. O sea, tenés a Brad Pitt y Antonio Banderas. Bueno, ya están veteranos los dos, pero pongámosle. En su mejor momento. Empatan.
Pero le pones al lado a un latino fulero. Yo, por ejemplo, ganaba Antonio Banderas. Y si le ponías a un caucásico feo al lado de Brad Pitt, ganaba Brad Pitt. Esto es simplemente el efecto señuelo que viene usando la publicidad desde la década de 1950 aplicada a los seres humanos. Es como en la entrada del cine, el balde de pochoclo pequeño, mediano, grande. El mediano está ahí para que compres el grande. No está para nadie compra el balde mediano de pochoclos. Eso es el efecto señuelo. Bueno, este experimento simplemente fue el efecto señuelo llevado a los seres humanos, al atractivo de las personas. Me han pedido que comente algo sobre la ley que se va a aprobar en Argentina. Ya comenté en 2018 cuando empezó este asunto. Y no ha cambiado mi forma de pensar. Cuando antes de que oyeran al primer propagandista en los medios masivos decir nada con aire casual sobre este tema, ya se había decidido que se iba a aprobar esta ley. Esto nunca fue un asunto, ya estaba decidido. Fracasaron en lo que era su verdadero objetivo, que era hacernos creer que era nuestra ley, que nosotros lo habíamos hecho. Se organizó este debate, se hicieron las manifestaciones a favor y en contra separadas por una valla. Entonces la idea era, se aprueba la ley y bueno, es la democracia, hay que respetar la decisión de la mayoría. Yo soy una minoría anticuada que no se ha adaptado a los cambios del mundo. Tengo que respetar la decisión de la mayoría. Ese era el verdadero objetivo. Para eso era toda esta campaña de propaganda que fracasó miserablemente. La ley se va a aprobar de todos modos entre gallos y medianoche y se va a aprobar. Esto nunca fue un asunto, nunca estuvo en discusión. Fracasaron en hacernos creer que era nuestra ley. Este era el punto. No recuerdo cómo se llamaba un ministro de Napoleón, que Napoleón quería invadir un reino pequeño sin ninguna justificación. Y le dijo, Cire, con lo cual lo iba a poner en contra de todas las monarquías de Europa. Y le dijo a este ministro, Cire, con las bayonetas se puede hacer cualquier cosa, menos sentarse sobre ellas. Y Napoleón, que era un hombre inteligente, escuchó el consejo y no invadió este reino, a pesar de que lo podría haber conquistado en una semana. Y Alberto Fernández no es el primero ni el último imbécil que se quiere sentar en las bayonetas, que se sienta sobre las bayonetas, y va a terminar como todos los anteriores. Es muy fácil de prever qué pasa si te sentas sobre bayonetas. Sobre este tema quiero comentar otra cosita. Hay una campaña de propaganda que incluye al mismo Papa o antipapa Francisco para hacer ver que esto es compatible con el cristianismo. Hay una campaña de, bueno, vos podés ser cristiano y abortista. Vos podés ser las dos cosas. Miren, yo no soy cristiano, esto se lo dice un amigo desde afuera. Yo no soy creyente. Pero ¿cuál es la idea central del cristianismo? El cristianismo tiene como piedra fundamental solo el individuo tiene alma. Solo el individuo existe realmente. Solo el individuo existe ante los ojos de Dios. Esta es la idea central del cristianismo. En el cristianismo no hay religión de Estado, hay congregaciones. Hay gente que existía por su cuenta, que se bautiza y se une a la congregación. Esto está en la terminología. Cuando se casan dos personas en el cristianismo, estamos acá reunidos para casar a fulano con mengana. No a las familias, al nombre de pila. Fulano, mengana. El apellido no existe para la iglesia. En el cristianismo, a diferencia de prácticamente toda otra religión en este planeta, vos no podés sufrir las consecuencias de los pecados de tu familia. Tu padre puede estar en el último círculo del infierno y vos irte al paraíso. Eso no existe en ninguna otra religión de lo que yo tenga noticias. Esto es central en el cristianismo. Para el cristianismo, solo el individuo tiene alma, solo el individuo importa.
Esto es la esencia del cristianismo. El fundador del cristianismo dijo, yo soy la vida. O sea, no podés no ser pro vida y ser cristiano. Esto no es que es difícil de reconciliar, es lógicamente excluyente, es mutuamente contradictorio. O lo uno o lo otro. Si no sos pro vida, no solo no sos cristiano, sos radicalmente anticristiano. O sea, no es que vos, bueno, no sos cristiano, sos radicalmente anticristiano. Estás en contra de la idea central del cristianismo. Y esto Jesús de Nazaret se lo vio venir, dicho sea de paso, y los previno a sus seguidores, los puso pillo, diríamos en Argentina. Cuando habla de sepulcros cubiertos con cal, relucientes por fuera, inmundos y llenos de podredumbre por dentro, está hablando del Papa Francisco y de gente por el estilo. Se lo vio venir que estos tipos iban a existir y previno a sus seguidores. Lobos con piel de oveja, esas frases se refieren a tipos como el Papa Francisco. Esto, repito, lo digo como viéndolo de afuera, yo no soy cristiano. Sobre el ateísmo considerado como una religión, varias personas me han dicho esto. Bueno, a ver, no se me pasan las objeciones razonables a esto. Me doy cuenta que hace un poco de ruido considerar al ateísmo una religión. Sin embargo, hay algo que me inclina por completo a aceptar ese término, y es que sirve para pensar. Una vez que te tragás el engrudo crudo, una vez que te tragás el cascote de aceptar que el ateísmo es una religión, tenés a tu disposición toda una terminología que ya está ahí, que ya fue creada. Tenés la ortodoxia y la herejía, tenés la liturgia, los rituales, los mitos, tenés las reformas, tenés los cismas, tenés la herejía, tenés los fundamentalistas, tenés los conversos. Hay toda una terminología que ya fue creada para hablar de las religiones, que simplemente la tenés que aplicar al caso del ateísmo. En cambio, si decís, no, el ateísmo no es una religión, es otra cosa, te quedás en ayuna, no podés decir más nada, porque estás ante un caso único en su tipo, no tenés con qué compararlo. Por eso me parece útil considerar al ateísmo una religión. Es útil para pensarlo, es útil para pensar, y esto me parece decisivo. Antonio Rodríguez me pregunta sobre cosas como el último cómic de DC. ¿Por qué contratan a esta gente si les hace perder fortunas? Hay varias razones. Yo creo que la principal de ellas es que estas supercorporaciones empiezan a parecer a estados más que a empresas. Tienen ñoquis, tienen bajadas de línea ideológicas, tienen una burocracia desmesurada, tienen todas las características del Estado. Y si hay algo que caracteriza al Estado es ser ineficiente. Viceversa, los estados pequeños, como el Principado de Mónaco, tienen un cierto aire de empresa, que se parecen más a empresas que estas empresas como el monopolio Disney. Esta creo que es la principal razón. Después está también la ley de Chomsky. La ley de Chomsky... acá está. El cuarto lado del triángulo de Roland Newton. No tengo idea de a qué texto de Noam Chomsky se refiere. Yo la tomé de acá, donde es un asunto central de este libro, donde explica por la ley de Chomsky que por qué el gobierno de Estados Unidos no salió con el peronismo en Latinoamérica y porque se habían creído su propia propaganda de guerra. Yo creo que esto mismo les está pasando a las grandes corporaciones del espectáculo. Hace años que han estado apuntando al público woke y se han creído que Twitter es el mundo, que la juventud habla como se escribe en Twitter. Se lo han creído ellos mismos. Y por eso están haciendo estos negocios pésimos y por eso están siendo barridos del mercado por el manga japonés. Esta creo que es la razón. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.